Bien, pues vamos a ver el tema 17, el sistema de indicación del motor. Bueno, pues como os podéis imaginar, se trata de informar del estado de los motores y de los sistemas del avión. Este sistema de información, pues recoge los parámetros que afectan al funcionamiento de estos elementos a través de sensores. Y también, pues, no sé, tenemos que, digamos, distinguir que si los sistemas son de control hidromecánico, es el piloto el responsable de mantener los parámetros dentro de los límites de funcionamiento del motor. Pero que en los sistemas que hemos visto con sistema FADEC, quiero decir, los motores que hemos visto con sistema FADEC, pues es la gestión electrónica la que se encarga de mantener estos parámetros dentro de los límites de funcionamiento, ¿vale? Bueno, hablando de parámetros, pues los podemos clasificar de la siguiente manera, que viene ahí, ¿no? Parámetros de funcionamiento del motor, que serían los parámetros principales, y estos parámetros son pues la temperatura de la turbina, el flujo de combustible, las revoluciones de los ejes, la temperatura del aire, o un parámetro indicador del empuje, como veis lo que pone en el libro. Y los parámetros de los sistemas del motor serían pues sistema de combustible y sistema de lubricación, por ejemplo. Otros parámetros serían parámetros de condiciones mecánicas del motor, como son las vibraciones del mismo o la temperatura de la carcasa, ¿vale? Bueno, pues así podríamos hacer una clasificación de los parámetros. Vamos al 17.1 y ya entramos en tipos de sensores empleados en los motores de reacción, ¿vale? Bien, pues como os digo, los parámetros que se necesitan medir son básicamente pues presión, temperatura, o mejor dicho en plural, presiones, temperaturas, revoluciones, vibraciones, caudal, ¿vale? Para ello tenemos los siguientes tipos de sensores. Entonces empezamos, sensores de presión. Pues tenemos sensores capacitivos, sensores de presión capacitivos. Vamos a ver la imagen 1, la abrimos un poco, pues para ver un poquito esto de cómo funciona. Entonces, estos sensores de presión capacitivos, pues son eso, condensadores. En los condensadores capacitores, ¿sabéis? Pues de ahí el nombre, pues son condensadores en los que una de sus placas es deformable, como veis ahí. Y se deforma según la presión que se ejerza sobre ella. Bueno, pues ese cambio en una de las placas del condensador cambia su capacidad. Y eso, en definitiva, se puede convertir en una señal eléctrica entendible por la unidad de control. ¿Vale? Otro tipo de sensores de presión, los piezoeléctricos. Vamos a poner la imagen 2. La ponemos un poquito más grande, me he pasado. Bueno. Los piezoeléctricos son sensores que basan su funcionamiento en la propiedad de algunos materiales de producir electricidad cuando se deforman. Esto, por ejemplo, pasa con el cristal de cuarzo. Esto que he dicho, que basan, digamos, su funcionamiento en la capacidad de producir electricidad cuando se deforman, es lo que se utiliza en un sensor de presión. Al modificar su forma, pues emite una señal eléctrica. Pero tenéis que saber que también, digamos, funcionan a la inversa, en el sentido de que tú le metes a un material piezoeléctrico electricidad y cambia su forma, ¿vale? Eso se utiliza en determinados actuadores, o sea que el material piezoeléctrico se utiliza como, o sea, digamos, puedes aprovechar esa propiedad para utilizarlo como sensor o para utilizarlo como actuador. Ahora estamos en sensores y lo que hacen es emitir una señal eléctrica cuando le cambiamos de forma, y entonces se aprovecha esa propiedad pues para saber cuánta presión hay. Otros sensores de temperatura. Entonces, en función del rango de las temperaturas a medir, encontramos diferentes tipos de sensores. Tenemos, por ejemplo, los termistores. Los termistores son resistencias que varían su valor óhmico con la temperatura. Y tenemos dos tipos. Bueno, estoy dejando esta imagen, no sé si tendría... Ah, sí, tengo una imagen mejor. Vamos a ver otra. Esta, bueno. Tenemos dos tipos, como os decía, los PTC y los NTC. Esta imagen es de una NTC. Tenemos los PTC, los termistores PTC, que viene a ser Positive Temperature Coefficient, bueno, pues eso, positivo temperatura coeficiente, ¿no? De ahí el PTC. Entonces estos aumentan su resistencia con la temperatura. Digamos que es lo que nosotros esperamos de forma normal en una resistencia, que cuanto más caliente esté, más temperatura. Cuanto más caliente está, más temperatura. Joder, cuanto más caliente está, más resistencia tiene. Eso es una PTC. Y luego están las NTC, que es, y digo, esta imagen es de una NTC. Es simplemente negativo temperatura coeficiente, en inglés, eso sí, y es al revés. Su resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Entonces, digamos que es algo, no es lo que entendemos de forma natural, ¿vale? Esto va al revés. Entonces, como digo, a medida que aumenta la temperatura, disminuye su resistencia. Son bastante precisos y su rango de utilización oscila entre los 100 grados y los 400 grados centígrados.
¿vale? Bueno, estábamos en los termistores, dos tipos, PTCs, NTCs. Hay otro tipo de sensor, los termopares. Vamos al libro, tenemos la figura 17.1 y 17.2 para hablar de los termopares. Esta sería la 17.1, vamos a abrirla un poquito más. Vale. Entonces los termopares pues basan su funcionamiento en el llamado efecto Seebeck, que consiste en que aparece una diferencia de potencial si tú juntas dos metales y esa diferencia potencial es proporcional a la temperatura. ¿Vale? Entonces aquí nos están queriendo representar un punto de unión en el que está una determinada temperatura y entonces entre el metal 1 y el metal 2 pues aparece una diferencia de potencial. Esto lo podemos llevar en forma de señal eléctrica y emplearlo como un indicador de la temperatura. A ver la figura 17.2 que nos ponía, la 17.2a es esto de aquí y nos está indicando que esto es un termopar, ¿vale? Otro tipo de sensor para medir la temperatura son los pirométricos. Estamos en la figura 17.2b, estamos aquí. Entonces los pirométricos basan su funcionamiento en que todo cuerpo caliente emite una luz. O mejor dicho, que todo cuerpo emite una luz en función de su temperatura. Es decir, que dependiendo de la temperatura a la que algo esté, está emitiendo una luz. Entonces estos sensores detectan la luz infrarroja de los cuerpos calientes. Por lo tanto, no necesitan estar en contacto con ese cuerpo caliente, sino que a cierta distancia están viendo la luz que emite dicho cuerpo caliente y lo traducen a un valor de temperatura. Estos sensores poseen un amplio rango de medida, pues dice que entre menos 50 y 3000 grados centígrados, ¿vale? Otro tipo de sensores, dejamos los de temperatura, pasamos a ver los sensores de revoluciones, son los tacómetros. Y encontramos, por ejemplo, un tacómetro mecánico, imagen 4, vamos a por ella. Este sería un tacómetro mecánico. Unas masas giran, como veis ahí, esas masas, está ahí la F de la fuerza, pues cuando giran, por fuerza centrífuga tienden a irse hacia afuera y todo mueve el mecanismo, de manera que acaba haciendo una indicación de revoluciones en este reloj de aquí, ¿vale? Entonces, como decía, pues unas masas giran y se desplazan en función de la fuerza centrífuga, ¿vale? Mediante una serie de palancas y engranajes, pues se traducen en una indicación en un reloj, como veis ahí. Luego hay tacómetros eléctricos, como el de la figura 17.2e. Vamos a por ella. La figura 17.2e es esta de aquí abajo a la derecha, y entonces consisten en un alternador trifásico cuyo rotor está conectado al eje que queremos medir. Este sería el alternador trifásico. Aquí es pues eso, esto está conectado al eje del que queremos medir sus revoluciones y aquí se está generando una fuerza electromotriz, se está generando una corriente. Esa corriente es llevada a la parte, digamos, del indicador, ¿vale? Y aquí se está produciendo el efecto contrario. Esas corrientes eléctricas se están atrayendo aquí a este imán, lo quieren hacer girar, no da vueltas porque no puede dar vueltas, sino que tiende a girar. No, perdón, este sí que va a dar vueltas. Y aquí se va a traducir esas vueltas que está dando esto a una atracción sobre este tambor de fuera. La verdad es que no se ve muy bien, pero aquí hay un muelle antagonista que el núcleo lo mantiene, digamos, en una posición de tensión. Bueno, sé que no lo estoy explicando bien. A ver, aquí esto está girando, provocado por la corriente que se está generando en este alternador. Este giro está haciendo girar este núcleo y este núcleo está arrastrando a esta campana hacia, vamos a pensar, hacia la derecha. Pero esa campana ya no da vueltas, sino que simplemente gira unos determinados grados. ¿Cuántos? Los que compensan la fuerza de este muelle antagonista que no quiere que gire. Pero cuanto más deprisa gire este eje, más electricidad se produce aquí, más giro se produce aquí, más deprisa está girando esto, más fuerza está ejerciendo sobre el tambor y al final la aguja está desplazándose más hacia la derecha. De manera que es proporcional el giro del eje a la indicación de la aguja. Bueno, pues esto sería este tacómetro eléctrico, ¿vale? Otro, tacómetro inductivo. Figura 17.2d. Estamos aquí, arriba, voy a girarlo un poco. Estamos en esta zona de aquí, ¿vale? Todo esto tiene que ver con ese tacómetro inductivo, ¿de acuerdo? Este captador, el captador inductivo, esto de aquí, está formado por un imán permanente, una rueda fónica, esta sería la rueda fónica, que esta rueda está acoplada al elemento del que se quiere medir su velocidad de giro, y los dientes de la rueda fónica lo que hacen es alterar el campo magnético que afecta a la bobina que hay aquí dentro,
¿vale? Y en ella entonces se induce una corriente eléctrica alterna cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de giro. Y además, en muchas ocasiones lo que se hace es poner en la rueda fónica un diente diferente, ¿vale? Puede ser en algunos casos que falte uno de los dientes, en otros que sea más grande, como aquí. El caso es que eso provoca una variación mayor en el campo magnético que afecta a la bobina del sensor y provoca una, digamos, una onda distinta. De manera que la unidad de control sabe que cuando llegue esta onda distinta es que está en esta posición el eje. De manera que puede ser un sensor de velocidad y en cierto modo también de posición del eje. De todas formas, vamos a ver un sensor por dentro, como os decía que tenía. Veis, aquí tenemos un sensor inductivo, ¿vale? En el cual pues eso tenemos pues la brida, el 2 que es el imán permanente, como veis aquí, norte y sur. Entonces lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente: las líneas de campo se trasladan por este material ferromagnético, ¿vale?, hasta esta zona y digamos que regresan, o si lo hubiera dicho bien, del norte, se supone que van del norte al sur y regresan por aquí. Pero regresan, o mejor dicho, afectan de manera diferente a la bobina 4, afectan de manera diferente si el núcleo está cerca de un diente o si está cerca de un hueco. De manera que ese pasar diente hueco está provocando una corriente inducida en esta bobina de aquí. Aquí parece que son dos partes, pero no, recordad que es una sección, entonces es la bobina que está todo unido. Y eso es lo que, a través de estos hilos, es lo que está llevando esa señal alterna que veíamos en la imagen anterior. ¿Vale? Pues bien, lo que os decía es que en ocasiones, imaginaos que falta un diente aquí, ¿vale?, o que hay un doble diente. El caso es que eso va a provocar un cambio del campo magnético diferente que el resto de los dientes de la rueda fónica. Y por lo tanto va a haber una onda alterada. Esa onda alterada, que podría ser esto de aquí, que estábamos viendo aquí, pues es lo que informa a la unidad de control de la posición de lo que estamos midiendo, cómo gira. ¿Vale? Bueno, eso es el tacómetro inductivo. Tenemos otro, el tacómetro óptico. Vale, el tacómetro óptico. Bueno, pues esto es para ilustrar esto del tacómetro óptico, pero la cuestión es que la rueda fónica, esa rueda con dientes y con material ferromagnético, pues se sustituye por un disco con orificios, como veis ahí. De manera que la luz de un LED es taponada y descubierta periódicamente y un fototransistor detecta esos destellos y los traduce en una señal cuadrada. Bien, pues la velocidad de cambio, la frecuencia de cambio, la frecuencia de esa señal cuadrada, pues es proporcional al giro. Y eso sería el principio de un tacómetro óptico. Y luego tenemos sensores de vibración, ¿vale? Los sensores de vibración, volvemos otra vez al libro. Aquí tenemos un sensor de vibraciones. Entonces consisten en una masa que se puede mover y que golpea contra un material piezoeléctrico. Aquí tenemos una masa que se puede mover, golpea al moverse con las vibraciones sobre un material piezoeléctrico y, como os he dicho antes, si cambiamos la forma del material piezoeléctrico, pues produce electricidad. Así es que esas señales eléctricas son las que son proporcionales a las vibraciones. ¿Vale? Tengo una imagen de otro tipo de sensor piezoeléctrico en el cual pues aquí hay un material piezoeléctrico, son las masas sísmicas la que vibra con las vibraciones, la que lo golpea y la que acaba generando una señal eléctrica. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es otro tipo de sensor piezoeléctrico. ¿Vale? Pasamos a otra cosa. 17.2, parámetros fundamentales de funcionamiento del motor. Vamos a bajar un poquito a los parámetros, como digo, fundamentales de funcionamiento del motor. Entonces, el 17.2.1, temperatura de los gases de escape. Bueno, pues ya lo hemos comentado muchas veces. La temperatura de los gases a la entrada de la turbina es el factor de operación más crítico del motor, ¿vale? Ya que puede acabar rompiendo el motor si esa temperatura es elevada. En muy poco tiempo puede acabar rompiendo el motor. Entonces, la medida de la temperatura se puede realizar en diferentes zonas, pero claro, cuanto más próximo esté a la zona de la turbina de alta, pues más preciso será el dato. ¿Vale? Dependiendo del punto de medida, pues tenemos diferentes, digamos, nombres de temperaturas medidas. Es que es todo esto que viene aquí
en el libro, ¿vale? Pues entonces tenemos la EGT, la Exhaust Gas Temperature, que es la medida que se toma una vez superada la turbina. Pues claro, ya han pasado, ya se han expandido, ya se han enfriado, ¿no? Entonces aquí los gases están más fríos, por lo que hay que establecer una correlación entre esta temperatura, la EGT, y la que hay realmente en la zona de la turbina. Lo que pasa que es verdad que tiene la ventaja de que los sensores duran mucho más porque están sometidos a condiciones más suaves que justo nada más salir de la cámara de combustión, ¿vale? Además también es verdad que un aumento de la EGT pues podría reflejar, digamos, roturas en la turbina y por lo tanto detectar problemas, ¿no? Entonces ese dato también el de la EGT nos proporciona una información importante. Bueno, otra temperatura con nombre propio, la ITT, Interstage Turbine Temperature, pues es la temperatura tomada en algún punto de la sección de la turbina. Vale, pues bien. Otra, Turbine Inlet Temperature, la TIT. Pues esta, como su nombre indica, es la temperatura tomada a la entrada de la turbina de alta. Claro, decir a la entrada de la turbina de alta es casi lo mismo que a la salida de las cámaras de combustión. Es lo que estamos diciendo antes, es la medida más precisa, pero es también la más alta y en la mayoría de los casos no es posible tomarla porque los sensores ahí duran muy poco, ¿vale? Y luego tenemos otra que es la Turbine Outlet Temperature, que es la TOT, que es la temperatura a la salida de la turbina. Vale, pues muy bien. Para medir este parámetro, ¿qué hacemos? Pues se utilizan termopares o sensores pirométricos como veíamos antes. Vamos a la figura 17.3a, a ver si la tengo. Esta sería la 17.3a. Bueno, pues para obtener una temperatura más precisa, lo que se hace es disponer varios sensores circunferencialmente y se conectan en paralelo, como veis aquí, en paralelo eléctricamente hablando, ¿vale? De manera que la lectura que se obtiene es una media de las temperaturas de cada uno de los sensores, como nos dice aquí. Bueno, pues bien. Otra cosa, quiero decir, otra figura. Los termopares se suelen alojar en el interior de unos tubos perforados. Entonces, a través de esas perforaciones entra el gas caliente. ¿Vale? Aquí es lo que nos están mostrando, pues que aquí hay tubos perforados y aquí realmente el termopar está aquí dentro, ¿vale? Bueno, pues unos cables transmiten la señal de la diferencia de potencial que se llaman por el interior de unos tubos rígidos hasta unas cajas metálicas de conexión y de ahí pues ya se lleva la señal al calculador. Pues muy bien, viene a decir que no están ahí pelados ahí los dos metales unidos ahí al aire, sino que pues todo está encapsulado en su carcasa como viene ahí. Otra cosa, el 17.2.2, velocidad de giro de los ejes. Vamos a ver, la velocidad de giro de los ejes. Pues ya sabéis que es un parámetro fundamental y que se indica el tanto por ciento de giro con respecto al giro máximo del rotor, ¿vale? Las designaciones de los ejes, pues de las primeras cosas que hay que aclarar un poco porque hay motores con 2 ejes, con 3 ejes, entonces, ¿qué es N1? Pues depende. Si tenemos motores de 2 ejes, es fácil, velocidad del fan y del compresor de baja, porque van unidos. Y si los motores son de 3 ejes, el N1 se reserva para la velocidad del fan, ya no estamos aquí hablando del compresor de baja. Vale, N2. Motores de 2 ejes, velocidad del compresor de alta. Motores de 3 ejes, velocidad del compresor intermedio. ¿Vale? N3 es para motores de 3 ejes, está claro, y es la velocidad del compresor de alta. Pues muy bien. El dato de las revoluciones, ¿para qué se emplea? ¿Para qué queremos todo esto? ¿Vale? Pues tenemos monitorización de las revoluciones durante el arranque. Pues ya hemos visto que durante el arranque tenemos que ir activando elementos según las revoluciones que va alcanzando los ejes. Pues ahí lo vemos aquí en el dato N1, N2, etcétera. También para monitorizar las revoluciones en caso de sobrevelocidad, es decir, que vemos que no nos estemos pasando de revoluciones. Vamos. Luego, una indicación del empuje. Pero como hemos comentado antes, o en otros temas, el N1 nos da una idea del empuje en los motores turbofan de alto índice de derivación. Pues bien, pues con eso tenemos una idea del empuje. También se utiliza este dato de revoluciones para comparar la escala de actuación de los sistemas de protección frente a la entrada en pérdidas del compresor. Todas estas palabras lo que viene a ver es, si haciendo las comprobaciones, si los sistemas de protección frente a entrada en pérdidas del compresor funcionan cuando tienen que funcionar. Acordaos de los regímenes de transición, que se adelantaba o se retrasaba la actuación de las válvulas de sangrado, etcétera, ¿vale? Luego también para una comprobación de las revoluciones del motor para el reencendido en vuelo.
pues ya os acordáis también que cuando estaban, o sea, cuando había que hacer un reencendido en vuelo, pues depende de las revoluciones que tuviera el motor, se podía utilizar el aire de impacto, etcétera. Bueno, pues para eso miramos las revoluciones. Otra cosa, vamos a la figura 17.4, aquí. El sensor de revoluciones del fan va colocado en el montante del cárter del fan. Pues aquí nos lo dice. Pues aquí va el sensor de N1. ¿Y dónde va N2? Pues N2 va en la AGB. Vale, perfecto. Otra cosa, 17.3. Parámetros indicadores del empuje del motor. Bueno, lo hemos comentado más veces, pero en realidad se utilizan parámetros indirectos. Tenemos por un lado el Engine Pressure Ratio, el EPR, que es la relación entre la presión a la salida de la tobera y la presión a la entrada del compresor, o tenemos bien el régimen de giro del fan N1. Tenemos alguno de estos dos, y ya lo hemos dicho, que el EPR es para turbojet y el N1 para turbofan de alto índice de derivación, ¿vale? Además nos comentan aquí que Turbosat y Turboprop, su medida del empuje está ligada al par que está desarrollando el motor, por lo que se utiliza un torsímetro, un medidor de par para este fin en este tipo de motores, y que como veis ahí pues lo veremos en el capítulo 20. Y acordaos que viene después que la EPR, que era EPR es igual a PT5 partido por PT2, que en realidad es lo que hemos comentado antes, de palabra, digamos, sin fórmulas, ¿vale? PT2 era una medida, la presión en 2 es una medida indirecta de la energía del aire de admisión, que por supuesto también influye en la temperatura. Se mide esa presión con una sonda Pitot calefactada, y la PT5 es una medida de la energía disponible tras la expansión de los gases en la turbina. De manera que, como os decía, nos podíamos hacer una idea de la energía que queda para que esos gases todavía adquieran velocidad y que provoquen empuje, ¿vale? A ver, tengo aquí apuntado que veamos la figura 17.5, pues esta es la 17.6, 17.4, a ver que me estoy perdiendo dónde están las figuras. Ah, vale, la 17.5 aquí es la toma de presión para la medición de PT5 en el JT9D. Vale, muy bien. Bueno, pues seguimos. Revoluciones del fan. Como hemos comentado, en los turbofan es el fan el que proporciona la mayor parte del empuje. Por lo tanto, con el parámetro de revoluciones del N1, pues es con lo que determinamos o, digamos, aproximamos el empuje. Y aquí tenemos una gráfica de cómo aumenta el empuje con las revoluciones de N1, ¿vale? Pasamos a otro punto, el 17.2.4, temperatura exterior del aire, la OAT. Como os podéis imaginar, a mayor temperatura, menor empuje. Pues la sonda, para medir esa temperatura, se coloca en la zona de entrada del motor. Lo que pasa es que nos advierten que se coloca de tal manera que en caso de que eso se rompa, pues que no lo ingiera el motor, pues imaginaos puede provocar un destrozo, ¿vale? Otro, 17.2.5, consumo de combustible. Vamos a ver una imagen del consumo de combustible aquí. Entonces, ya hemos visto en otros temas que se mide a través de un caudalímetro, en la línea de alta, ¿no? En la salida hacia los inyectores. Después del HMU teníamos ahí el caudalímetro, ¿verdad? Entonces, se utiliza para comparar el gasto teórico con el real, o sea, el gasto que ha calculado el calculador con el que realmente se está produciendo, y así se pueden detectar ciertos problemas del motor. Además, también se utiliza para conocer el número de horas de vuelo que te quedan. Pues ya vas calculando lo que estás consumiendo, sabes lo que tienes, pues ahí calculas el número de horas. En la figura 17.7 estamos viendo un caudalímetro, ¿no? En este caso es un caudalímetro de turbina. Entonces, como veis ahí, o como os podéis imaginar, el fuel pasa por el caudalímetro, ¿vale? Y lo que va a hacer es mover esta turbina. Con el movimiento, con el avance del fuel, pues se mueve esa turbina, ¿vale? Y entonces hay un sensor inductivo que detecta el paso de los alaves de esa turbina. A mayor consumo, más deprisa gira. Y más frecuencia se produce en el sensor inductivo y más voltaje, ¿vale? Y entonces más voltaje tendrá la señal, quiero decir, el sensor inductivo, con lo cual es proporcional, tanto la frecuencia como el voltaje de la señal de ese sensor es proporcional al consumo que está teniendo el motor, ¿vale? Pues es como una forma de medirlo. Otro, el 17.3, parámetros de los sistemas del motor. Tenemos sistema de combustible, pues además del consumo de combustible se toma el parámetro también de obstrucción de filtro de combustible, ¿verdad? Con un sensor de presión diferencial, como veíamos en el tema del sistema de combustible, pues se puede saber que están obstruidos los filtros. Del sistema de lubricación, ¿qué se puede tomar? Pues el nivel de aceite, la presión del aceite,
como aquí esto se ve en la figura 17.8, como veis ahí, la temperatura del aceite, también la 17.8, presión baja de aceite, pues es una alarma que te avisa de que hay baja presión de aceite, no solo la presión, sino, oye, que hay baja presión, eso es no solo una aguja que te está indicando que hay baja presión, sino que además se enciende una luz para que lo veas bien. Obstrucción del filtro de aceite, como hemos visto. Y luego también hay otros como el sistema de reversa, pues que aparece una señal indicadora de que está en reversa, ¿vale? Pues existe una luz. Seguimos. Como veis, esto es, digamos, bastante fácil, ¿vale? 17.4. Parámetros de las condiciones mecánicas del motor. Bueno, pues sirven para verificar el estado de funcionamiento del motor. Y fundamentalmente tenemos los siguientes, ¿vale? Vibraciones del motor. Figura 17.9. Vamos a verla. Bien. Mediante acelerómetros, como hemos visto antes, de estos que tienen una masa que al vibrar golpea un material piezoeléctrico, pues mediante esos acelerómetros se miden las vibraciones de los ejes. Y esto aporta información del estado de desequilibrio de dichos ejes. Nos comentan que en Airbus tienen la Engine Vibration Monitoring Unit, la EVMU, y que tiene las siguientes funciones. O sea que ahora aquí lo que incorporan, ¿verdad?, es una unidad ahí para controlar las vibraciones. Entonces esta unidad puede almacenar las vibraciones iniciales, es decir, memoriza los valores de las vibraciones cuando el motor está nuevo o ha sido reequilibrado y digamos que guarda ese parámetro, lo tiene ahí para poderlo comparar con lo que está pasando en otros momentos. También es capaz de captar, como es normal, el nivel de vibración actual. Entonces proporciona datos de las vibraciones en todo momento. Y también tiene una función, digamos, de niveles de aviso. Entonces cuando las vibraciones sobrepasan ciertos valores establecidos, envía una señal de alarma a cabina. Pues bien. Tiene almacenamiento de datos de desequilibrio. Eso es que tiene la función de grabar los datos en un momento determinado si se solicita al sistema. Es como decir, pues hazme una fotografía de cómo está en este momento y mantenerlos memorizados ahí, grabados. Y tiene un análisis de frecuencia, que se pueden analizar las frecuencias en tierra a través de la MCDU, que era la Multipurpose Control Display Unit. Eso era lo que, digamos, activábamos cuando queríamos operar sobre el motor estando en tierra. Entonces, a través de esta MCDU se puede acceder a las memorias del FADEC y realizar las operaciones de mantenimiento en tierra, como vimos en el capítulo 15. ¿Vale? Muy bien. 17.4.2. Temperatura de la carcasa. Pues es un parámetro que puede indicar un mal funcionamiento del motor, por lo que tiene que ser controlado. Pues la verdad es que es lo que nos pone ahí. 17.5, ya veis ahí, Sistema Electrónico de Instrumentos, Electronic Instrument System, el EIS. Pues los aviones dotados con FADEC, tratan y presentan los datos a través del sistema, o sea, a través del EIS, que cumple con tres funciones principales. Tiene la función de adquirir los datos, la de procesar dichos datos y la de presentar esos datos a través de pantallas. Aquí nos comenta que pueden ser pantallas CRT, que son pantallas de tubo de rayos catódicos, o de LCD, que es pantallas de cristal líquido, que es lo más normal y más actual. ¿Vale? Entonces se distinguen dos zonas principales en el panel de presentación de datos, que sería la figura 17.10. ¿Vale? Esta sería la figura 17.10. Decimos que tenemos dos zonas principales en el panel de presentación de datos. También tendríamos la imagen 8. Vamos a ver. La puedo agrandar un poquito. Es lo mismo. Ahí. Vale. Entonces tenemos la zona 1, que es la Electronic Flight Instrumentation System, la EFIS. Representa los datos de instrumentación de vuelo y consta de dos pantallas de representación. La pantalla primaria de vuelo, que Primary Flight Display, PFD, la verdad es que lo vemos mejor aquí, si seguimos el libro. ¿Veis? Aquí tenemos la PFD, que representa datos como la velocidad del aire, altitud, velocidad vertical, etc. Entonces, como veis, está duplicada. ¿Vale? Y si vemos la imagen, pues aquí nos está dando, pues en este caso veis el horizonte artificial, y vemos aquí pues que son estos datos. Vale, y luego tenemos la pantalla de navegación, la ND. Vamos otra vez al libro que lo vemos. La ND son estas de aquí, que está duplicado, así que hablamos en singular, la ND, que representa el plan de ruta de la aeronave, la climatología, restricciones de espacio aéreo, el tráfico, etcétera. ¿Vale? Entonces habíamos dicho que tenía dos zonas. La zona 1 era esta y la zona 2 es la información sobre el motor y los sistemas. En Boeing lo denominan EICAS, Engine Indication and Crew Alerting System. Y en Airbus lo denominan ECAS. Fijaos que se parece mucho, pero ahora el ECAS es el Electronic Centralized Aircraft Monitor. Tócate. O sea que el EICAS no tiene nada que ver con el ECAS, aunque quiero decir en cuanto a lo que significan las siglas. Pero al final sí, son
sistemas de información, ¿vale? Entonces, seguimos con el ejemplo de Airbus y en el sistema ECAM presenta la información a través de dos pantallas situadas en el panel central. Que el panel central estamos ya aquí y tenemos la pantalla 1, la Engine Warning Display, que es esta, E/WD, que suele ser la pantalla superior y que se muestra permanentemente la siguiente información. Y esperad porque tenemos que en la figura siguiente se ve algo de esta información que podría estar aquí. ¿Vale? Entonces aquí se muestra la EPR, en su caso, claro, porque depende si es un turbofan o un turbojet, ¿no? N1, EGT, N2 y N3. ¿Vale? Bueno, pues aquí podemos estar viendo, aquí teníamos N1, EGT, N2, aquí el fuel flow en kilogramos por hora, como veis, bueno, etcétera. Sigo. El flujo de combustible, la configuración de los flaps y los slats, mensajes y listas de chequeo relacionadas con las operaciones de los sistemas. Ya sabéis que dice siempre checklist, las listas de chequeo. Combustible total, el fuel on board, este de aquí, fijaos, 18.015 kilogramos, ¿vale? Bueno, y luego tenemos la pantalla 2, que es la figura de al lado, pero acordaos, espera a ver que lo vea bien, que la pantalla 2, que está la figura de al lado, pero que es la de aquí abajo, ¿vale? La pantalla de al lado, en la cual la información que tiene es la siguiente: son indicaciones adicionales del motor, como combustible gastado, nivel de aceite, presión y temperatura de aceite, temperatura de la carcasa, vibraciones, aviso de obstrucción de filtros. Digamos que eso es una pantalla. Otra podría ser la página de crucero, otra el sistema neumático, otra el sangrado de aire, que es lo que tenemos aquí representado, otra el sistema eléctrico, otra el sistema hidráulico. Sigo, presurización de la cabina, sistema de combustible. Bueno, como veis, no es que sea difícil, es simplemente pues una relación de pantallas que pueden aparecer aquí. La APU, la pantalla del aire acondicionado, de las puertas y del sistema de oxígeno, o de los mandos de vuelo, el tren de aterrizaje, ¿vale? O sea que aquí se pueden ir representando pues las pantallas que interesen en cada momento. Pueden ser, digamos, mostradas de forma manual o de forma automática, ¿vale? Y llegamos al punto 17.5.1, a ver, vamos a ponerlo en esta imagen, que son las computadoras de control. Tengo que bajarlo un poco, ¿verdad? Vale. Entonces, para el control y operación del sistema ECAM hay varias computadoras. Vale. Tenemos la Display Management Computer, la DMC. ¿Veis? Aquí en realidad hay 3. Y estas son las que veis, las que se encargan de mostrar los datos en las pantallas, ¿vale? Es que la que genera los gráficos de las pantallas. Tenemos las FWC, que era el Flight Warning Computer, ya las hemos visto, monitoriza parámetros y genera las señales de alarma. Y tenemos el System Data Acquisition Concentrators, SDAC. Vale, aquí no la tenemos, aquí tenemos la unidad de control de vibraciones, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner otra imagen en la que sí que aparece más en los cuadros que, o sea, perdón, los computadores que nos están diciendo. Entonces aquí la SDAC pues son concentradores de datos que envían información a los 3 DMC. Entonces aquí tenemos el SDAC 1 y el SDAC 2, que aquí pues parece que recoge solo unos pocos datos, pero en realidad recoge datos de muchos sistemas del avión, prácticamente la totalidad de los sistemas del avión. Y entonces envía los datos a los DMCs, DMC1, DMC2 y DMC3, ¿vale? Y estos, los DMC, ¿vale? Pues son los que se encargaban de presentarlos en pantalla. Muy bien, pues con esto acabamos el tema 17. Venga.